El adolescente y la estética. El día de hoy vamos a ver cuán importante es el tema de la estética en la vida de los y las adolescentes. Para esto vamos a tener en cuenta los siguientes subtítulos: concepto, imagen corporal, manifestaciones de la estética, la adicción por la delgadez, el arte perforatorio y por último, educación por el arte. La estética, desde el punto de vista de la simple traducción, se entiende como la belleza. El término estética deriva de la palabra griega aesthesis, que significa sensación, conocimiento obtenido a través de la experiencia sensible. Sin embargo, hoy en día se refiere a una rama de la filosofía que se preocupa de analizar y resolver todos aquellos cuestionamientos relativos a la belleza. En la realidad externa, el concepto está un tanto erróneo, ya que se ha creado estereotipos en la mente de algunas personas, tomando en cuenta prototipos que no son parte de nuestra realidad. Por ejemplo, hombres altos, delgados, blancos, frente protuberante, cejas pobladas, nariz afilada, lo cual no es propio de nuestra cultura. En la realidad interna, en nuestra cultura, los hombres difícilmente alcanzan este estándar. No obstante, algunos jóvenes están encasillados en tales atributos que olvidan los sentimientos. Y eso es cierto. Muchas veces los adolescentes tratan de buscar una imagen que se parezca a lo que pueden observar en los medios de comunicación, en las redes sociales, y cambian su apariencia para poder asemejar esas características y poder ser personas más populares tal vez en el grupo en el cual se interrelacionan. La imagen corporal. Los adolescentes se preocupan más por su apariencia física, su constitución corporal, los rasgos de su cara, el peso. El atractivo físico influye en el desarrollo de la personalidad, en sus relaciones sociales y en su conducta social. Los adolescentes atractivos tienen una autoestima personal más alta, son más populares y están mejor adaptados socialmente. La alimentación es muy importante para la salud individual de los y las adolescentes. Por no saber alimentarse, los adolescentes pueden sufrir una serie de deficiencias, como por ejemplo el no consumir vitaminas, proteínas, calcio y hierro. Para evitar estas deficiencias, la educación para la nutrición es útil para modificar los hábitos de comer y beber que poseen los adolescentes. Por ejemplo, una preocupación de los adolescentes está enmarcada en lo que es su peso, más aún por la obesidad, que no está causada necesariamente por comer demasiado, sino por ingerir alimentos que son altos en calorías y tener una actividad física muy baja. Se ingieren más calorías de lo que se queman, y eso es cierto. El ejercicio físico es beneficioso para el mantenimiento saludable del cuerpo. En realidad acostumbran ser muy críticos con su cuerpo y se pueden volver en extremo ansiosos si no reajustan ese ideal de tener una imagen corporal acorde a lo que es los estereotipos y el estándar de vida que tienen sus compañeros que viven a su alrededor. El mito de Narciso nos da a entender que muchas veces los adolescentes no toleran las críticas y se sienten ultrajados ante los comentarios negativos sobre su persona. Es importante subrayar el hecho de que se puede producir un trastorno a partir de ser un ser narcisista. En concreto, puede aparecer lo que se ha dado a llamar el trastorno narcisista de la personalidad, que se encuentra formado por los trastornos emocionales. Quien padezca aquel problema
Se identificará por sus fantasías de poder y éxito, en necesitar en todo momento sentirse admirado de manera exagerada, carecer absolutamente de empatía, el ser una persona muy envidiosa, el mostrarse ante los demás con ciertos aires de superioridad y considerar que tiene más derechos que nadie y que se encuentra por encima del resto. Manifestaciones de la estética. La adicción por la delgadez. La anorexia y la bulimia son enfermedades que han cobrado una dimensión inusitada entre los jóvenes en todo el mundo y de todas las clases sociales. Ambos trastornos vienen desde la antigüedad, pero es ahora cuando se los ha estudiado. Se sabe que son producto de múltiples factores que pueden incluir a trastornos emocionales y de personalidad, así como presiones familiares. Aboquémonos ahora a desarrollar lo que es la anorexia, o también denominada el problema de no consumir alimentos. El miedo que experimentan hacia la obesidad los lleva hasta la inanición y a la pérdida progresiva de peso. Y lo más grave es que no tienen conciencia de su enfermedad. Cuando hablamos de esta situación, de esta enfermedad, de ese trastorno, muchas veces los anoréxicos requieren de un tratamiento integral en el que deben participar principalmente quienes, sus padres y también especialistas como nutriólogos, psicoanalistas y médicos endocrinólogos, los cuales serán fundamentales para poder tratar este tipo de enfermedad. La anorexia se presenta en dos etapas. La etapa primaria, donde el miedo intenso a subir de peso es realmente notable en él y la adolescente. El ayuno y la disminución exagerada de alimentos se ve cada día en este tipo de pacientes. La etapa secundaria. La anorexia nerviosa es producto de una enfermedad psiquiátrica, donde ahora no solamente es la falta de consumo de alimentos, sino también una depresión y trastornos mentales que se les va a ir presentando en el transcurso de su enfermedad. Lamentablemente, muchos de estos pacientes pierden la vida. Adicción por la delgadez. El infierno de la bulimia. La palabra bulimia proviene del griego y significa hambre de buey. Generalmente se presenta entre adolescentes, tanto varones como mujeres, entre los 18 y 28 años de edad. Al igual que en la anorexia, el 95% de los pacientes bulímicos son mujeres. Este trastorno se caracteriza por la ingestión rápida de gran cantidad de alimentos, los cuales son luego expulsados, ya sea por medio de una autoinducción o por el vómito. Además, el sujeto afectado se somete a una estricta autoevaluación de la figura y el peso corporal. Manifestaciones de la estética, algunas características del anoréxico. El anoréxico se caracteriza por presentar los siguientes rasgos dentro de su personalidad: perfeccionista, obsesivo, dependiente y muy obediente, sobresaliente en sus estudios, tiene problemas con su autoestima, una creencia irracional de que está gordo, carece de dominio sobre su vida personal y también agreguemos aquí a la introversión, que es una característica principal del anoréxico. Características del bulímico: conflictivo, impulsivo, poco tolerante y muchas veces irritante.
ingiere gran cantidad de comida que posteriormente las va a ir desechando de su organismo. Le aterra comer debido a las calorías, pero consume alimentos de manera voraz. Y esto lo va a hacer en forma privada, sin que nadie se dé cuenta. Ningún componente de su familia lo nota y esto puede pasar inadvertido durante meses, inclusive años. Después de comer siente culpa y vergüenza. Oculta el hábito de comer y lo va a hacer utilizando diferentes tácticas para poder deshacerse de aquella comida que ha consumido. Manifestaciones de la estética del arte perforatorio. Llamado en inglés el piercing, que hace referencia a la perforación en algunas zonas del cuerpo, como una moda peligrosa que se viene practicando cada vez más por los adolescentes como una manifestación de una falsa identidad carente de razones válidas en nuestra actualidad. Existen muchos adolescentes que se han realizado este tipo de práctica del arte perforatorio sin darse cuenta cuál es el sentido o el origen de este arte, ya que si vamos a hacer una especie de análisis, vamos a ver de dónde surge el arte perforatorio. Las perforaciones se utilizaron en principio y se utilizan actualmente en tribus africanas y en las regiones de la India para identificar a los diferentes componentes de una tribu, de un grupo. Tenían jerarquías, entonces cada cual tenía diferente perforación en algunas partes de su cuerpo que lo identificaban dentro del grupo al cual pertenecía. Los mayas incluyeron la perforación de la lengua como práctica ritual y solamente lo hacían las personas que eran de la nobleza. Los atletas griegos, que durante los Juegos Olímpicos competían desnudos, iniciaron la costumbre de proteger sus genitales de las sacudidas que provocaban los ejercicios sujetándolos mediante una barra de madera o metal que llamaron quinosme. Y eso es cierto. Si vemos aquí en esta realidad, el piercing o el arte perforatorio era utilizado en diferentes y es utilizado en diferentes culturas como una especie de elemento de identificación de algo, ya sea en la parte deportiva, ya sea en la parte jerárquica, ya sea en la parte de la nobleza, o como, por ejemplo, en Grecia lo utilizaban para proteger partes de su cuerpo. El piercing debe ser tomado en cuenta como un arte que da a conocer una denuncia frente a diferentes manifestaciones negativas que se han dado en el transcurso de la historia. Discriminación, racismo, muerte, que se han presentado en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Esto se ha ido dando a conocer por diferentes generaciones. En la actualidad, este arte perforatorio aún permanece dentro de las distintas culturas, ya sea en México, en Bolivia, en Perú, en el Ecuador, en Colombia, se van presentando y manifestando este arte perforatorio como un elemento fundamental y vital en tanto y cuanto se refiere al desarrollo y la identificación de una cultura. En nuestro país se presenta este fenómeno cada vez con mayor frecuencia, tanto en varones como en mujeres adolescentes. Un día aparecen perforados ante el estupor espantado de sus padres. La moda define estas elecciones.
cuya vidriera aportan los jóvenes ensayando en sus cuerpos una violencia consentida que ellos desmienten en nombre de una nueva estética. En los últimos años, los psicólogos han llegado a la conclusión que este arte perforatorio simboliza o da a conocer la personalidad del sujeto que toma la decisión de realizar este tipo de acción en su cuerpo. Es una forma de llamar la atención y de demostrar lo que tal vez en palabras no puede manifestar. Nuestra propuesta dentro del área de psicología es implementar una rama que se llama educación por el arte. ¿Cuál es el objetivo? La educación por el arte nos dará a conocer especialmente la importancia de la estética en el sentido de que no solamente valoremos el aspecto físico de una persona, sino también diferentes acciones que se refieren o que nos implican el tema de belleza. Por ejemplo, una pintura, una escultura, una canción, una poesía, refleja lo que es la belleza. Y el adolescente en la etapa en la cual se está desarrollando debe conocer, amar y practicar este tipo de acciones. Descubrir y apreciar la belleza, pero desde todo punto de vista, no solamente en el aspecto físico. La educación por el arte determina a un adolescente con valores morales y éticos formados, un desarrollo intelectual donde analice y critique su realidad y principalmente donde tome en cuenta que la estética no solamente es el aspecto físico o la imagen corporal, sino va más allá. La educación por el arte va a determinar a un adolescente que comprenda, que sienta y que ame todo lo existente dentro de la naturaleza y todas las obras realizadas por el hombre a través de la historia. En nuestro país tenemos una infinidad de elementos dentro de nuestra cultura que pueden determinar y describir lo que es la belleza. Es necesario que ustedes como adolescentes lo vayan tomando en cuenta, ya que forman parte de su realidad, de su esencia como seres humanos. Gracias.